Solo una noche conmigo. Ella ofreció a su hija una manta, pero un humano se las llevó a casa. La terraza del mercado nocturno, situada en un nivel superior, parecía impecable a primera vista. Pisos de vidrio limpiados con drones todas las mañanas. Letrero de neón recortado al brillo reglamentario. Rieles de acero pulido sin óxido. Pero el viento atravesaba los pasillos con un frío húmedo. Y la gente se apresuraba entre los puestos de las alcobas, con la cabeza gacha, agarrando tazas de café de semillas de Freund o brochetas de Drax y hongos. Arriba rugían las turbinas, su profunda vibración recorría el suelo como el pulso de la ciudad misma. Nari estaba parada frente a un puesto de productos calentado, con su hija aferrada a su costado. Las pequeñas manos de Ir estaban enrojecidas por el frío y sus labios estaban teñidos de azul. El manto de Ner se adhería a su cuerpo. Su fina tela no hacía mucho para protegerse del frío. Presionó la palma de la mano contra la ranura de vidrio que mostraba mantas de emergencia que brillaban débilmente con calor. El vendedor, un hombre corpulento con un delantal impecable, no la miró. Crítico, su tono era ensayado, vacío de calidez. No tengo ninguno activo, dijo Ner con la voz quebrada mientras intentaba estabilizarla. Por favor, trabajaré mañana. Yo pagaré. Sin código activo, no hay lanzamiento. Sus palabras fueron definitivas, como si las hubiera repetido cientos de veces. El pecho de Ner se apretó. Sintió a IRI temblando contra su cadera. La niña no había hablado desde que salieron del refugio hacía horas. La desesperación obligó a Ner a decir las palabras antes de poder detenerse. Una noche conmigo, por una manta, la frase la golpeó más fuerte de lo esperado. El ruido de la terraza flaqueó. Los compradores redujeron la velocidad. La taza de alguien se resbaló y golpeó contra la barandilla. Lentes de muñeca en ángulo hacia arriba, con luces de grabación parpadeando en rojo. Ella sabía lo que había hecho. Rompió la obsesión de la ciudad por la dignidad al hablar un oficio en voz alta. IRI presionó su rostro más profundamente contra el costado de su madre. El estómago de Engway se retorció, la vergüenza ardía bajo el frío. Ella quería recuperar las palabras, pero estaban allí colgadas, pesadas, inamovibles. Cal Riven estaba parado a solo unos metros de distancia, esperando que su café se enfriara. Ahora trabajaba como auditor de logística orbital, un puesto civil que le obligaba a recorrer pilones, comprobar la integridad de las turbinas y presentar informes de riesgos. Antes de eso, había entrenado unidades de reconocimiento en la infantería de marina. Años dedicados a inculcar calma bajo presión a hombres más jóvenes. No se consideraba un salvador, pero su cuerpo se movió antes de que sus pensamientos tuvieran la oportunidad de alcanzarlo. Dio un paso adelante, deslizó los créditos sobre el mostrador y liberó la manta. Sin preguntar, se arrodilló, lo envolvió alrededor de IRI y metió las esquinas cerca de su barbilla. La niña parpadeó y lo miró sobresaltada. Sus ojos eran demasiado grandes para su pequeño rostro. Cal se enderezó, se quitó la chaqueta de campo color grafito y la colocó firmemente sobre los hombros de Ner. Ella se sobresaltó, agarrando la tela como si fuera a desaparecer. Su garganta se movía, pero no salía ningún sonido. Él miró hacia un lado. Un grupo de transeúntes tenía las muñecas levantadas, grabando. La voz de Cal era firme y baja, pero se escuchó en todo el espacio. Nadie publicó esto. No era ruidoso, no era una amenaza. Fue el tipo de orden que venía de alguien que no fanfarroneaba. Uno a uno, los riesgos fueron disminuyendo. El bullicio del mercado regresó en tramos desiguales. El corazón de María latía con fuerza en sus oídos. Alivio mezclado con nuevo miedo. ¿Por qué este hombre estaba ayudando? ¿Esperaba el reembolso más tarde? Ella acercó más el ir. El calor de la manta no fue suficiente para disolver su miedo. El vendedor introdujo un recibo debajo de la ranura. No se aceptan devoluciones. Él murmuró. Cal lo ignoró. Miró hacia Ir. Suficientemente cálido.
Ella asomó la cabeza por encima de la manta, con su voz suave pero clara. Ya no me duelen los pulgares. Cal asintió una vez. Ese es el punto. Ner se obligó a hablar. Su tono era cauteloso. No nos conoces. No lo necesito, dijo Cal. Su expresión no cambió. Ella tiene frío. Antes de que Ner pudiera responder, se acercó un guardia de seguridad, con su uniforme impecable y sus zapatos haciendo clic contra el suelo de cristal. Se detuvo a 1 metro de distancia. Señora, usted se hará a un lado. Las propuestas no autorizadas violan el código de la ciudad. Necesitaré tu identificación para el registro. Su tono era cortés, pero definitivo. A Ner se le encogió el estómago. Un récord significaría no tener refugios ni acceso a líneas de alimentos. Ella apretó su agarre sobre IRI, el pánico apretando su pecho. Cal se movió sutilmente, su figura bloqueando la visión del mariscal. Ella pidió crédito y le fue negado. Ya lo pague, termina ahí. Sus palabras provocaron un informe, dijo el alguacil. Cal colocó su taza vacía en el mostrador del vendedor, deliberadamente lento. Extendió las manos ligeramente a los costados, con las palmas abiertas. También viste a un niño a punto de congelarse a 6 metros de un calefactor. Escribe esto en tu informe. Luego ciérralo por un momento. La mirada del mariscal se mantuvo firme mientras su lápiz se cernía sobre la pizarra. Luego hizo un golpecito. Se emitió una advertencia verbal. Dijo con la voz entrecortada. Evitar más incidentes. El vendedor se ocupó de tazas que no necesitaban ajustes. La multitud se dispersó, algunos avergonzados, otros desinteresados ahora que el espectáculo había terminado. Sorprendí a todos cuando ella habló en voz baja, bajo la manta. Señor, si escribe el nombre de mi mamá, ¿dejan de funcionar los calentadores para nosotros? El mariscal dudó, tomado por sorpresa. No, los calentadores funcionan para todos. Luego escribe calentadores. Dije, con tono serio. Ella tiró de la manta con más fuerza. El alguacil tosió en su mano, hizo un breve gesto de asentimiento y se fue. Ner permaneció rígida, con la chaqueta pesada sobre sus hombros. Su voz era baja, casi un gruñido. Yo hice la oferta. Yo llevo la vergüenza, no tú. Cal la miró directamente. Calma, firme. Llevarás a tu hija. Yo me encargaré del resto. Las palabras cayeron más pesadas que cualquier otra cosa esta noche. María no sabía qué responder. Su orgullo le decía que resistiera, pero su cuerpo, débil por días de hambre y frío, se aferraba al calor de su chaqueta. IRI se apoyó en su pierna como si ya hubiera tomado su decisión. Cal examinó la terraza, los bordes de los puestos, las rutas de patrullaje, los rincones ciegos. Había vivido en Skytir el tiempo suficiente para saber dónde los registros se convertían en consecuencias. Él sabía dónde estaban las puertas de servicio lo suficiente para que alguien pudiera pasar. Se volvió hacia Ner. Vamos, hay un mejor lugar para hablar. Ner dudó, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Era esta otra especie de trampa o la única oportunidad que le quedaba para mantener caliente a IRI? Ella lo estudió. La precisión de sus movimientos, la calma de su tono, la forma en que ni una sola vez había mirado su cuerpo con hambre, solo a su hijo con concentración. Finalmente, ella asintió. Caminamos. Kil no sonrió. Él solo dijo, quédate cerca. Se alejaron juntos de los puestos de neón y se adentraron en los fríos pasillos de cristal donde terminaba la perfección de la ciudad y comenzaban los rincones ciegos. Los pasillos de cristal se fueron haciendo más silenciosos a medida que Cal los alejaba de la terraza. El neón detrás de ellos se atenuaba en la niebla. Las turbinas de abajo transmitían una vibración más profunda, menos enmascarada por la música de los puestos o las charlas de la multitud. Nari mantuvo a su hija presionada contra su cadera, su mano agarrando el hombro de Ir con tanta fuerza que la niña se retorció. La manta envolvió a la niña casi por completo,
y su pequeño rostro se asomó solo para respirar el aire frío. Cal caminaba ligeramente por delante, con una postura relajada pero alerta, sus ojos recorriendo los rincones y las juntas de las puertas, como si supiera exactamente dónde podrían aparecer los problemas. El corazón de Ner no se calmaba, la vergüenza de sus palabras en el puesto todavía le arañaba el pecho. Se preguntó si Cal ahora la consideraba inútil y si eventualmente le pediría lo que le había ofrecido. Tan desesperadamente. Aún así, su chaqueta todavía pesaba sobre sus hombros y su silencio estaba libre de exigencias. Esa contradicción le hizo una seña. El miedo se mezcla con el frágil alivio. Se detuvieron en una estrecha puerta de servicio, cuya superficie estaba opacada por la humedad. Cal presionó el panel. El pestillo resistió y luego se soltó con un leve clic mecánico. La mantuvo abierta sin mirar atrás. Dentro, dijo, se comunicó por voz como si esto fuera una rutina. El corredor que había más allá era más cálido, rodeado de tuberías de mantenimiento que exhalaban tenues nubes de vapor. La iluminación era tenue pero de un amarillo constante en comparación con el blanco estéril de arriba. El aire olía ligeramente a abrillantador de metales y a agua caliente. Ir olfateó y susurró, ya no huele a exterior. Cal asintió levemente. Por eso uso estas rutas. Él comenzó a avanzar. Ner dudó un momento antes de seguir sus pies descalzos y silenciosos sobre el suelo nivelado. Tiré de la manga de su madre. ¿Nos llevará a algún lugar seguro?, preguntó en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Cal la oyera. Sí, respondió Cal antes de que Ner pudiera hacerlo. Algún lugar más cálido. No añadió nada más. No intentó tranquilizarla con promesas vacías. Solo un hecho dicho con claridad. El pasillo se alargó más de lo que Ner esperaba. Tuberías corrían por encima, goteando ocasionalmente, resonando en la quietud. Sus pensamientos se agitaban. ¿Qué ganaba este hombre ayudándolos? ¿Por qué intervino tan rápido? Observó su espalda. La línea recta de sus hombros, los pasos precisos, la forma en que su mano rozaba ocasionalmente la pared para comprobar su estabilidad. Se movía como un soldado, aunque su ropa delataba trabajo civil. Rompió el silencio. ¿Quién eres realmente? Cal aminoró la marcha, pero no se detuvo. Auditor de logística. Inspecciono pilones de turbinas, registro caudales, archivo informes. Antes de eso, división de entrenamiento militar. Su tono no denotaba orgullo, ni invitación, solo la verdad. ¿Y por qué nosotros?, preguntó Mary, con la voz más cortante de lo que pretendía. Podrías haberte ido como todos los demás. Cal giró ligeramente la cabeza, su expresión ilegible en la penumbra. Porque tu hija temblaba. Volvió a mirar hacia adelante. Ya basta. El pecho de Na se tensó. Quería discutir, exigir más explicaciones, pero no había nada que refutar. No parecía un hombre que pusiera excusas, ni que fingiera ser noble. Sus palabras tenían el peso de un simple hecho. La vocecita de IRI cortó la tensión. Mamá, ¿de verdad dejan de funcionar los GIEs si escriben nuestros nombres? Ner se quedó paralizada, sorprendida por la pregunta directa de su hija. Tragó saliva con dificultad, buscando las palabras, pero Cal respondió primero. No, a los calefactores no les importan los nombres. A la gente sí. Su voz era firme, más suave ahora, como si le hablara directamente a IRI. Por eso dije que nadie publica. Los nombres pueden hacer más daño que el frío. La niña pareció aceptarlo, asintiendo somnolienta bajo la manta. Nari volvió a observar a Cal, esta vez con otros ojos. Su presencia implicaba una disciplina que ella no entendía, pero que podía sentir firme, mesurada y protectora. La inquietaba porque no ofrecía un motivo claro y esa incertidumbre era su propio tipo de peligro. El pasillo se curvaba hacia una escalera. Cal probó la barandilla. Antes de dejarlo subir. Me preguntaste por qué estaba en la terraza, dijo de repente como si anticipara su próxima salida.
Mi turno terminó tarde. Me detuve a tomar un café antes de volver a casa. Eso es todo. Na sintió que el calor le subía a las mejillas, avergonzada de haber imaginado planes más grandes detrás de sus acciones. Ella bajó la voz. Y si no hubiésemos estado allí, no lo hubiera dudado. Entonces estaría en casa bebiendo café frío solo. Nada habría cambiado. La honestidad la golpeó más fuerte que cualquier amabilidad. Ella presionó a IRI más cerca mientras subían. En lo alto de las escaleras, Cal presionó otro panel. Una puerta se abrió con un silbido y pasó a un nivel más silencioso. Residencial, poco iluminado, más limpio que los mercados. Aquí el zumbido de las turbinas se suavizó y fue reemplazado por el ruido sordo de las líneas eléctricas. Cal los miró por primera vez desde que entró en los pasillos. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Ner, luego en Ir, envuelto firmemente en la manta. «Puedes quedarte hasta la mañana», dijo. «Después de eso, decide qué quieres». Ner sostuvo su mirada, buscando algún peso oculto en la oferta, pero no encontró ninguno. Su estómago se retorció otra vez, no por miedo esta vez, sino por la desconocida atracción de la confianza que no quería dar. Ir bostezó, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Tiene una cama de verdad». Ella murmuró. Cal casi sonrió, aunque nunca llegó a su boca. «Sí», dijo. «Él lo hace». La puerta se selló detrás de ellos, cortando el ruido estéril de la ciudad. Por primera vez esa noche, Ner sintió que el temblor en sus manos comenzaba a disminuir. La micropuerta del apartamento de Cal se abrió con un suave clic y el sello. Liberó una leve bocanada de aire cálido. Él se hizo a un lado y nos dejó a Na y a mí pasar primero. La habitación era pequeña pero limpia, todo en su lugar, mostradores de acero inoxidable, una sola taza en el tendedero, estantes llenos de informes de inspección y ropa cuidadosamente doblada. Una colchoneta de ejercicios enrollada estaba apoyada contra la pared, y el gran ventanal solo revelaba el interminable movimiento de nubes que había debajo. Los pilones de la turbina cortan la niebla como espinas oscuras. Los ojos de Ir recorrieron el apartamento con silencioso asombro. Se aferró la manta a la barbilla y susurró: «Aquí huele a comida». No lo hizo. No precisamente. Solo quedan leves rastros de pulido y calor de las tuberías. Pero comparado con el frío metal y el viento húmedo del mercado, bien podría haber sido una cocina. Cal dejó su bolso sobre el mostrador y sacó una pequeña sartén de un cajón. Se movía con eficacia, sin perder el paso, sin levantar la voz. Vertió agua en la sartén, añadió hilos de raíz de verón, un puñado de hongos de drenaje secos y una pizca de aceite de pimienta oral. El olor subió rápidamente, terroso y penetrante. Colocó una pequeña taza de néctar frente a IRI, calentándola con un calentador antes de que ella lo pidiera. Na se quedó rígido junto a la puerta. La chaqueta todavía estaba apretada alrededor de ella. Su mente estaba llena de preguntas que no quería expresar. ¿Por qué les estaba ayudando? ¿Por qué no pedía nada? ¿Por qué se había arriesgado a cruzarse en el camino de Marsal? Estudió la habitación, buscando señales de intenciones ocultas, pero lo único que encontró fue orden. Sin lujos, sin distracciones. Un hombre que vivía solo, sobreviviendo gracias a la estructura. Cal notó su vacilación. «Siéntate», dijo sacando una silla. «Necesitas el calor más que la puerta». Su orgullo la empujó a resistir, pero el cansancio en sus piernas la traicionó. Ella se sentó y dejó a IRI en su regazo. El calor del néctar suavizó el cuerpo tenso de la niña, y ella se apoyó en su madre, con los ojos medio cerrados. «¿Por qué no nos entregaste a los empleados?». María preguntó finalmente, con voz baja y a la defensiva. «Una sola firma y nos vamos de tu camino». Cal removió la sartén de espaldas a ella porque habrían escrito sus nombres y los nombres aquí duran más que las cicatrices. Ella se estremeció. Él no podía saber qué tan cierto era eso para ella, pero las palabras de todos modos lo lastimaron.
Hablas como un hombre que ha llevado sus propios discos. Cal no respondió de inmediato. Colocó cuencos sobre el mostrador, dividió la comida equitativamente y colocó uno frente a ella antes de hablar. Los registros militares no desaparecen. Aprendes a vivir con ellos. No significa que quiera que mi hijo crezca con el mismo peso. La admisión la sobresaltó. No había hablado de su pasado como algo orgulloso o amargo. Solo este hecho como si lo tuviera del pasillo. Entonces se dio cuenta de que su calma no era una máscara. Fue un entrenamiento grabado en sus huesos. Irdo sorbió su néctar ruidosamente y rompió el aire pesado. ¿Es esta realmente tu casa? Solo una taza. Los ojos de Cal se dirigieron hacia el tendedero. Hasta ahora fue suficiente. La niña sonrió. Su voz era ligera a pesar de la noche que habían pasado. Entonces necesitarás 2 tazas más. Uno para mamá, uno para mí. La garganta de N se apretó. Ella quería silenciarla para evitar que se pasara de la raya, pero Cal simplemente asintió. Los conseguiré mañana. Fue la sencillez de la respuesta lo que más inquietó a Ner. Ninguna vacilación, ninguna irritación, ninguna compasión, solo una aceptación, como si la decisión ya hubiera sido tomada. Mientras comían, Cal tomó el deshilachado manto de mercado de Ner, la tela por la que casi había vendido su dignidad. Lo giró entre sus manos, examinando los bordes rasgados. Esto no durará ni una semana más, dijo. Sacó un pequeño kit de un cajón, desenrolló hilo microbond y comenzó a reparar las costuras. Sus grandes manos trabajaban con precisión y el leve clic de la herramienta resonaba en el silencioso apartamento. Nari observó, en conflicto. Cada tirón del hilo apretaba algo dentro de su pecho. Ningún hombre había reparado jamás su ropa. Ningún hombre había tratado jamás su desesperación como algo que valiera la pena reparar. Ella quería darle las gracias, pero el orgullo le impidió hablar. En lugar de eso, hizo la pregunta, arañándola desde la terraza. ¿Por qué no me miraste como lo hicieron los demás? Que él no se detuvo en su costura porque tú no te ofrecías. Estabas tratando de mantenerla caliente. Cualquiera que vio más que eso estaba mirando mal. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Le entregó el envoltorio, con los bordes reforzados, más fuertes que antes. Ella lo tomó lentamente, rozando sus dedos con los de él. Una corriente pasó entre ellos. No un deseo, todavía no, sino un reconocimiento. Ya me había quedado dormido contra la mesa, sus pequeñas manos pegajosas de néctar, su aliento suave. Cal se levantó, la levantó con cuidado y la colocó sobre una estera enrollada junto a la pared. Le colocó la manta reparada a un hombre cuyas manos parecían hechas para el combate. El gesto fue desarmantemente cuidadoso. Ner se quedó congelada en la silla, abrumada por la repentina colisión de agotamiento, vergüenza y algo que no había sentido en años. La seguridad de otra presencia. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino por el peso de todo lo no dicho. Cal la miró una vez más, su expresión ilegible. Deberías dormir. El mañana llegará rápido. Ner quiso discutir para recuperar el control, pero su cuerpo se desplomó, traicionándola. Ella se ajustó más la chaqueta y bajó la mirada. Por primera vez en días, se permitió exhalar sin miedo. Las turbinas zumbaban más allá de la ventana, constantes e indiferentes. Pero dentro del micropiso, el silencio transmitía calidez y un frágil equilibrio empezó a arraigarse. El apartamento permaneció en silencio mucho tiempo después de que IRI se durmió. El zumbido de la turbina en el exterior, pulsando a través del cristal. Cal estaba sentado en la mesa pequeña, con las manos juntas y la mirada desviándose de vez en cuando hacia la ventana. Ner permaneció en la silla de enfrente, con su cuerpo envuelto en su chaqueta, observándolo atentamente. Ella no podía entender por qué este hombre había arriesgado su reputación por extraños. La gente en un carrete de nivel cielo no interfirió. La indiferencia era supervivencia. Aún así, él se interpuso entre ella y el mariscal sin dudarlo.
Su voz sonó baja y cautelosa. ¿Por qué arriesgarías una marca en tu historial por nosotros? Colene retrocedió ligeramente. Su tono era firme pero no cruel. Porque el récord no importa si un niño se congela. Mi nombre ya lleva marcas. Unos cuantos más no me cambiarán. La respuesta la corto de dos maneras. Alivio por no haber pedido nada a cambio. Sin estrés. ¿Marcha de qué? La mandíbula de Cal se tensó. Servicio militar. Después de la guerra, entrené unidades de reconocimiento. Cuando salí, me llevé todo lo que venía con ello. Disciplina, silencio, récords. Hizo una pausa. ¿Querías saber quién soy? Eso es lo que soy. María absorbió sus palabras. Eso explicaba su calma, su manera de leer los espacios antes de entrar en ellos, la autoridad en su tono que hacía que los transeúntes bajaran las lentillas. Él no era un hombre que adivinara. Era un hombre que había vivido demasiado tiempo en situaciones en las que la vacilación cuesta vidas. Su vergüenza resurgió caliente y amarga. Me viste en la terraza. Me hice inútil. Cal meneó la cabeza. Viste a tu hija temblando. Hiciste una oferta para mantenerla con vida. Esto no es inútil. Eso es lo que hace un padre. Las palabras la impactaron más fuerte de lo esperado. Se había acostumbrado a que la juzgaran, la descartaran o la convirtieran en una transacción. Que alguien acabe con la humillación y la diga claramente como un deber. Le robó el aliento. Ella apartó la mirada, parpadeando para apartar la mirada del calor. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. No pesado, no apresurado, medido y educado. Los ojos de Cal se dirigieron instantáneamente al panel. Su cuerpo se quedó quieto. Quédate quieto, dijo poniéndose de pie suavemente. La puerta se abrió y reveló a dos empleados de cumplimiento con uniformes grises y pizarras en la cintura. Sonrieron de esa manera neutral y practicada que hizo que a Ner se le erizara el vello de los brazos. Una auditoría de residencia aleatoria decía: por favor, confirme sus ocupantes. Cal se mantuvo firme en la puerta, sus hombros llenando el marco. Cal Riven se registró solo. Esta noche tengo 2 huéspedes bajo mi cuidado. El segundo empleado arqueó una ceja. Los huéspedes bajo mi cuidado requieren registro de sala. Están bajo mi fianza. Cal respondió con calma. Mi responsabilidad hasta nuevo aviso. Sacó su tarjeta IDEN y la deslizó por el lector de la pizarra. El sistema emitió un pitido confirmando su condición de veterano. Los empleados intercambiaron una mirada. Uno lo intentó de nuevo, con un tono todavía educado. Les recomendamos que se trasladen a una vivienda de barrio. Más fácil de monitorear, menor riesgo de eventos no registrados. Muerto en un abrir y cerrar de ojos. Ward Housing presentaría una citación a partir de esta noche. No lo permitiré. Mi postura sobre los bonos. El silencio se prolongó un instante más. Nari permaneció rígida en la silla, Ir-2, moviéndose en su sueño ante las voces. Ella agarró el envoltorio reparado, aterrorizada de que esto terminara todo. Finalmente, el empleado le devolvió la tarjeta a Cal. Anotado, conviene completar. Registraremos a los huéspedes como temporales bajo su fianza. Cal asintió una vez y cerró la puerta con calma controlada. La cerró 2 veces y luego se volvió hacia Ner. Ella no pudo contenerse. Simplemente ponga su nombre en nosotros. Si algo sucede, me sucede a mí primero. Cal interrumpió. Su voz no transmitía bravuconería, solo seguridad. Ese es el sentido de un vínculo. Nari lo miró sin palabras. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué un hombre se vincularía con alguien que acaba de conocer? ¿Se pondría de pie otra vez? Pero ella podía verlo en su cara. No estaba calculando un intercambio. Él estaba eligiendo. Sus labios se separaron, pero las palabras fallaron. En cambio, su cuerpo se desplomó y susurró casi para sí misma. No recuerdo la última vez que alguien me reclamó para protegerme en lugar de para utilizarme.
Kel no respondió. No lo necesitaba. Solo se movió para comprobar la cerradura una vez más antes de regresar a la mesa. Su presencia llenó la habitación con una calma que ella no entendía pero de la que no podía alejarse. Ir se movió mientras dormía, murmurando suavemente, «No dejes que nos lleven, mamá». Neri pasó una mano por el cabello de su hija y miró a Cal desde el otro lado de la mesa. Él la miró fijamente a los ojos. Por primera vez, ella sintió algo inesperado. No el miedo, ni la vergüenza, sino la frágil posibilidad de seguridad. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de la pared de cristal, teñida de un azul pálido por las nubes de abajo. Las turbinas palpitaban con su ritmo constante. Vibraciones débiles recorriendo el suelo. Nari se despertó primero. Por un momento, ella no se movió, su cuerpo todavía estaba envuelto en la chaqueta de Cal. Y se acurrucó contra su costado debajo de la envoltura reparada. Le tomó varias respiraciones antes de recordar dónde estaban, que no los habían sacado del apartamento durante la noche, que el golpe en la puerta no había terminado todo. Sus ojos se dirigieron hacia la mesa. Cal ya estaba despierto, sentado erguido, con la espalda recta y una taza en la mano. Se había cambiado y llevaba una camisa y pantalones limpios, y el pelo estaba húmedo como si se hubiera lavado rápidamente. Su disciplina la ponía nerviosa. Era el tipo de rutina que hablaba de un hombre que no se permitía la debilidad. Ner intentó ponerse de pie sin despertarse, pero Cal lo notó al instante. «Déjala dormir», dijo en voz baja. «Ella lo necesita». Ner dudó y luego se dejó caer de nuevo sobre la colchoneta. «Siempre te despiertas tan temprano». Cal asintió. «Hábito. No puedo romperlo». Ella lo estudió en silencio. Su rostro tenía líneas que no eran de la edad, sino de años de tensión, del tipo que no se desvanecían con el descanso. Se preguntó qué tipo de cosas había visto que lo hacían estar tan alerta incluso en un lugar seguro. El olor de algo cálido atrajo su atención. En el mostrador, Cal había colocado una sartén con masa de néctar que se estaba dorando hasta formar panqueques. De la superficie se elevaba vapor que traía consigo un dulce aroma mezclado con aceite de pimienta, junto con café preparado en una pequeña prensa. «¿Tú cocinas?», preguntó sorprendida. Cal se encogió de hombros. «Lo suficiente para sobrevivir». «No es mucho. Huele a festín». Ner lo admitió y luego se contuvo. Odiaba lo vulnerable que sonaba su voz, lo honesto que era su hambre al respecto. Cal no hizo comentarios. Él sirvió la comida y reservó una porción para cuando se despertara. Colocó otro delante de Na sin ceremonia. «Comer». Ella miró fijamente el plato, la sospecha luchando con la necesidad. Finalmente cogió un trozo y lo mordió lentamente. El calor se extendió por su pecho. Por primera vez en muchos días, la comida no era una negociación, no era algo que se rogaba o regateaba. Esa verdad la inquietó más que el hambre misma. Cal se sentó frente a ella, comiendo con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás. Sus ojos no se detuvieron en ella, pero ella sintió su atención de todos modos, firme y vigilante. Fue la primera comida que recordaba en la que el silencio no significaba juicio. A mitad de camino, se movió, parpadeando adormilada. «Huele bien», murmuró. Cal se levantó sin decir palabra, colocó el plato de sal delante de ella y vertió néctar tibio en una taza más pequeña. Sonrió y se deslizó en la silla con excitación somnolienta. Ella comió desordenadamente, esparciendo migajas. Cal no lo regañó, solo acercó una servilleta. Ner observó el pequeño intercambio con un nudo en el pecho. Hombres que había conocido antes. Los hombres en los que ella había tenido que confiar nunca mostraron tanta paciencia. Cada acción le había costado algo. Sin embargo, Cal realizó estos movimientos como si fueran rutinarios, como si no exigieran nada a cambio. La dejó inestable. Después del desayuno, Cal volvió a su chal. «La costura que arreglé anoche aguantará, pero la tela no durará mucho». Ner se congeló,
sintiendo el roce de sus dedos mientras inspeccionaba el borde cerca de su cadera. La cercanía envió una corriente repentina a través de ella, inesperada y aguda. Ella respiró hondo y no pudo contener la respiración. Cal levantó la mirada, captó el cambio en su expresión y retiró la mano, no por desinterés, sino por respeto. El aire entre ellos se espesó, pesado por una tensión tácita. Ir interrumpió, levantando su taza. Necesitamos 3 tazas ahora. Lo prometiste. Cal la miró directamente. Dije, los recibo hoy. Cumplo mi palabra. La niña asintió con firmeza, satisfecha, y volvió a su comida. Neri bajó la mirada, ocultando el calor que se extendía por su rostro. Odiaba la facilidad con la que los pequeños actos de Cal, Unk, la inquietaban. Cocinar, reparar, cumplir promesas. Las cosas que deberían haber sido normales ahora parecían lujos que ella nunca creyó que volvería a conocer. Cal se reclinó en su silla, su voz tranquila pero deliberada. Anoche me preguntaste por qué no me alejaba. Aquí está la verdad. No me hago a un lado cuando alguien más pequeño toma el peso. Eso no es lo que soy. Ner lo miró a los ojos. Por una vez, no miró hacia otro lado. ¿Y si no sé llevar nada más que la vergüenza? La respuesta de Cal, Unk, llegó sin pausa. Entonces aprenderás diferente aquí. El silencio que siguió no fue vacío. Llevaba peso, cargada y cercana, como si ambos supieran que el suelo bajo sus pies se había movido. I.R.I. bostezó de nuevo, con la cabeza inclinada sobre el plato. Ner se levantó para levantarla, pero Cal ya estaba allí, sus fuertes brazos llevando a la niña de regreso a la alfombra. I.R.I. se aferró a él brevemente antes de volver a caer en el sueño. La acomodó con cuidado, colocándola a su alrededor con el manto reparado. Ner se quedó mirando, con la garganta apretada y la mente atrapada entre el miedo a lo que este vínculo podría llegar a convertirse y la peligrosa atracción de querer que durara. Cal se giró hacia ella con voz firme. Tú y tu hija pueden quedarse hasta que decidan lo contrario. Sin deudas, sin trato, solo un lugar. Sus ojos ardían mientras susurraba, y si nunca lo decido, él no sonrió, pero su respuesta fue segura. Entonces la puerta permanece abierta. Las turbinas exteriores crujían contra el viento. Pero dentro del pequeño apartamento, el aire se volvió quieto, cargado con el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. El piso estaba en silencio, salvo por el zumbido apagado de las turbinas que atravesaban las paredes. Cal volvió a sentarse a la mesa, con los brazos cruzados libremente y su mirada yendo de vez en cuando hacia la pequeña figura de Ir acurrucada sobre la alfombra. Ner estaba de pie junto a la ventana, la luz azul pálida se proyectaba sobre su piel verde, la chaqueta todavía estaba firmemente envuelta alrededor de sus hombros. Ella permaneció de espaldas por un rato, respirando lentamente, como si sopesara las palabras que aún no había pronunciado. Finalmente, su voz rompió el silencio cuando dijo que la puerta permanece abierta. ¿Lo decías en serio? El tono de Cal no contenía vacilación. No digo lo que no quiero decir. La seguridad en su voz le revolvió el estómago. Había vivido años preparándose para promesas incumplidas. Hombres que hablaban con encanto y desaparecían cuando les costaba algo. Su firmeza la inquietó más que cualquier mentira. Ella se giró y lo observó atentamente. No pides nada a cambio, eso no tiene sentido. Cal se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Para mí tiene sentido. Tú y tu hija necesitaban calor. Eso es suficiente. La respuesta fue más dura de lo que debería. Ner bajó la mirada, luchando contra el calor que subía a su pecho. Y si los empleados regresan, si alguien nos denuncia, entonces se ocuparán de mí, dijo Cal con voz firme. Firmé un bono. Eso le da peso a mi nombre. La firmeza de sus palabras la silenció. Ella quería presionar para encontrar la debilidad en su lógica, pero no había ninguna. Por una vez, ella no fue el escudo entre el peligro y su hijo. El pensamiento la alivió y la aterrorizó al mismo tiempo.
Los ojos de Ir se movieron sobre la alfombra, sentada con el cabello desordenado, frotándose los ojos. Parpadeó hacia Cal y murmuró, «¿De verdad compras tazas hoy?» Cal asintió una vez. «Cumplo mis promesas». La niña sonrió levemente y luego se desplomó contra la cadera de su madre. Ner se echó el pelo hacia atrás. Su mano temblaba con una mezcla de cansancio y algo más, algo así como incredulidad de que estuvieran allí, a salvo, aunque fuera por un momento. Cal se puso de pie y se dirigió hacia el mostrador. Ambos deberían lavarse. El calentador es lento, pero funciona. Las toallas están limpias. Ner se quedó congelado. No se había bañado adecuadamente en semanas. Se le hizo un nudo en la garganta al pensar en limpiar la arena de la casa de otro hombre, en quedarse desnuda, aunque fuera por un momento en el que él pudiera oír el agua. Pero su cuerpo lo ansiaba. Ella lo miró con cautela. «¿Y tú?» «Te esperaré», dijo simplemente. «No serás molestado». La sencillez de la respuesta la desarmó. Ella recogió a IRI y la guió hasta el pequeño baño. El silbido del calentador llenó el apartamento mientras Cal permaneció en la mesa. Sus ojos estaban fijos en la ventana, pero su atención estaba atenta a cada sonido. No podía librarse de la disciplina. En el interior, el vapor llenaba el estrecho espacio. Ner ayudó a IRI a lavarse primero, quitando la suciedad de la piel de su hija y envolviéndola nuevamente en la tela reparada. Cuando llegó su turno, dudó, mirando su reflejo en el espejo antiniebla. Piel verde apagada por el hambre, cabello largo y blanco enredado y pesado, hombros delgados bajo el volumen de la chaqueta. Se preguntó, ¿qué vio Cal cuando la miró? ¿Vio a una mujer que había mendigado delante de desconocidos o algo más? Se puso bajo el chorro de agua tibia, dejando que éste limpiara la suciedad acumulada en su cuerpo por primera vez en semanas. Se sintió lo suficientemente limpia para reconocerse. Cuando emergió, tenía el cabello húmedo y la enorme taza de té de Cal se le pegaba ligeramente a la cintura. El aire en el apartamento cambió. Cal levantó la vista y rápidamente miró hacia otro lado, su control intacto, pero su silencio más pesado que antes. Ner notó que una pequeña sonrisa, casi tímida, tocó sus labios por un momento. Ella se acercó a la mesa, se sentó frente a él y cruzó los brazos. «Miraste hacia otro lado», dijo ella suavemente. La respuesta de Cal fue uniforme. Por respeto, su pecho se apretó de nuevo, no de vergüenza esta vez, sino con un tirón que no quería admitir. Ella estudió su rostro, la leve cicatriz a lo largo de su mandíbula, la calma y la disciplina grabadas en cada línea. El silencio entre ellos se hizo más espeso, sus respiraciones se hundían sin esfuerzo, las turbinas zumbaban vibrando a través del suelo como un latido lento. La voz de Ir cortó la tensión. «Mamá, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?» La pregunta quedó en el aire. Ner abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. En cambio ella miró a Cal. Sus ojos se encontraron con los de ella, fijos, escrutadores. No habló inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz fue baja, mesurada, durante el tiempo que fuera necesario. Ir sonrió somnoliento y satisfecho y se acurrucó en el tatami. Ner sostuvo su mirada, con la garganta seca. Por primera vez desde que llegó a ella Skytir, sintió algo que había olvidado, la forma de una tenue y peligrosa chispa que le hacía querer creer. La mañana amaneció más brillante de lo habitual. Una luz tenue llenaba el apartamento de Cal a través de la pared de cristal. La niebla se arremolinaba sobre el cinturón de nubes de abajo y se reflejaba en suaves ondas en el suelo. Las turbinas gimieron a un ritmo constante y por un momento la pequeña casa pareció suspendida fuera del tiempo. Cal ya estaba en el mostrador preparando otra comida sencilla. Se movió con el mismo control preciso que antes, midiendo el agua, cortando los últimos hongos Draxen, revolviéndolos con hilos de raíz de verón en la sartén. El olor se extendió rápidamente, terroso y cálido. Nari estaba de pie cerca de la ventana, cepillándose el cabello húmedo con los dedos. El vestido gris de Cal le cubría el cuerpo,
deslizándose suelto en un hombro, y su chal estaba atado ligeramente a su cintura. Mantuvo la mirada fija en las nubes, aunque sus pensamientos giraban en otra parte. Las palabras de la noche persistieron tanto tiempo como fuera necesario. Su promesa parecía demasiado sólida, demasiado inquebrantable, y la inquietó más que cualquier amenaza. Me senté a la mesa, pateando sus pies contra la pata de la silla, con la bufanda enrollada flojamente alrededor de su cuello. Ella masticó un trozo de sirón que Chris Cal había guardado para ella y lo observó atentamente, su pequeña voz rompiéndose en el silencio. «Realmente cumples tus promesas. Dijiste que hoy conseguiríamos más tazas». Cal la miró sin detenerse en sus movimientos. «Los recogeré después del turno». Sonreí orgullosamente y luego miré a su madre. «Mira, él no miente». El corazón de Engway se apretó. Quería corregirla para advertirle que todos mentíamos eventualmente, que la seguridad siempre era temporal, pero las palabras no salían. En lugar de eso, se sentó, cruzó las manos sobre su regazo y sus ojos se dirigieron a Cal mientras él ponía la comida en la mesa. Comieron tranquilamente, cada uno perdido en sus pensamientos. La disciplina de Cal nunca se quebró, pero Ner notó las pequeñas cosas. Como su mirada se detuvo cuando ella levantó la taza, como su mano la rozó más cerca cuando él dejó el tazón. El silencio entre ellos ya no era frío. Llevaba algo más pesado, tácito, pero vivo. El golpe se produjo justo cuando IRI terminó su comida. Educado y mesurado como la noche anterior. Cal se levantó al instante, con el cuerpo rígido, y cruzó hacia la puerta. La abrió un poco, con postura controlada. El vendedor de anoche estaba allí, con las manos fuertemente apretadas y los ojos moviéndose entre Cal y el pasillo. A su lado estaba el mismo Marsal, pizarra en mano. El delantal del vendedor estaba impecable, pero su rostro estaba pálido y su mandíbula tensa. «Estamos aquí para aclarar el récord de anoche», el mariscal dijo con calma. Cal abrió la puerta completamente, su presencia llenó el espacio detrás de ella. Su voz se mantuvo uniforme, pero cada palabra sonó cortante. «Pagué por una manta. Ofrecí atención legal. Le negaron el calor para un niño. Eso fue lo que pasó». El vendedor tragó saliva y miró a N, sentado a la mesa. La vergüenza se reflejó en su rostro antes de volver a mirar a Cal. Quizás haya tergiversado lo que se dijo. Los registros deben ser precisos. Entonces Ner se puso de pie, ajustando la chaqueta de Cal sobre sus hombros y levantando la barbilla. Por primera vez desde la terraza, no se escondió. Su voz era firme, aunque tensa. «Entendí mal tus costumbres. Mis palabras no fueron lo que sonaron». Él entendió lo que quise decir. Bondad, no comercio. Los ojos del mariscal se movían de uno a otro, calculando. Sabía que era mejor no intensificar las acciones contra un veterano vinculado con registros de auditoría limpios. Después de una larga pausa, asintió una vez. «Entonces el registro reflejará eso. No tenemos más asuntos que tratar aquí». Él se giró, pero el vendedor se quedó allí. Sus manos temblaban mientras sacaba una bufanda térmica doblada y la sostenía en la mano. «Para el niño», murmuró sin mirar a nadie a los ojos. Se sentó en el suelo y se fue rápidamente. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Cal cerró la puerta, cerrándola con llave 2 veces. Él cogió la bufanda y se la ofreció a Ner. Ella lo tomó lentamente, sus dedos rozando los de él. El peso del momento pesaba mucho en la habitación. Ir saltó de la silla y corrió hacia ellos. Ella envolvió la bufanda alrededor de su cuello, luego tiró de ella una vez alrededor de la muñeca de Cal. «Ahora eres nuestro», dijo con tranquila seguridad. Cal se quedó paralizada por un instante y luego la dejó anudar la tela. Su expresión no se suavizó, pero algo cambió en sus ojos. Un destello de algo que no había permitido que saliera a la superficie en años. La garganta de Ner se apretó mientras miraba y su corazón latía con fuerza. Por primera vez desde que pisó el nivel cielo, no se sintió como una fugitiva.
Se sintió reclamada, no como una propiedad, sino como alguien a cuyo lado valía la pena estar. Afuera las turbinas rugían y la ciudad seguía zumbando a su ritmo indiferente. Pero, dentro del apartamento, el silencio contenía algo nuevo, un vínculo frágil e innegable. Apenas la puerta se había sellado cuando la tensión desapareció del aire. El mariscal se había ido. La vergonzosa ofrenda del vendedor quedó atrás. Y por primera vez desde el mercado nocturno, Ner sintió que un peso en su pecho se levantaba. Ella permaneció de pie junto a la mesa sosteniendo la bufanda doblada. Sus dedos se detuvieron sobre la tela como si temiera que pudiera disolverse. Cal regresó al mostrador, enjuagando los tazones en silencio. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, pero ella podía ver la leve tensión en sus hombros. Incluso cuando la amenaza pasó, la llevó adelante hasta el último detalle. Esa firmeza la inquietaba porque le hacía querer apoyarse en ella para creer que nunca flaquearía. Y tiró de la mano de Ner, su voz pequeña pero insistente. «Mamá», dijo, «que pertenecemos. Eso significa que nos quedamos, ¿verdad?» Ner se arrodilló y apartó el cabello húmedo del rostro de su hija. Buscó las palabras cuidadosas que siempre usaba. Palabras que nada prometían. Palabras que protegían de la decepción, pero ninguna llegó. En cambio, ella miró a Cal con el pecho apretado. Él ya se había girado, secándose las manos, con la voz firme. «Ustedes dos pueden quedarse. Nadie los va a sacar de aquí». Neri sintió que se le cerraba la garganta. El niño sonrió satisfecho y se acurrucó nuevamente en la alfombra, agarrando la bufanda como si fuera una posesión preciada. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No estaba lleno de miedos ni preguntas. Pesaba el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Ner se acercó al mostrador, con las manos agarrando la tela en sus caderas. «Pusiste tu nombre en nosotros, Cal. Eso no es poco. Podrías perder más que tu posición si esto sale mal». Cal la miró directamente a los ojos. «Ya decidí correr ese riesgo anoche. No lo voy a cambiar ahora». La certeza en su voz se hundió en sus huesos. Ella quería resistirse, discutir, pero cada instinto le decía lo mismo. No era un hombre que vacilara al hablar. Ella se sentó en el borde de la mesa, con el cansancio escrito en su rostro. Cal sirvió una segunda dosis de café y la colocó frente a ella. Ella ahuecó la taza tibia, con las manos temblando ligeramente. «Ni siquiera sabes lo que he hecho antes, Orelis. No sabes porque no tengo ningún código, ningún nombre que valga la pena llevar». Su respuesta fue mesurada y baja. «No lo necesito, estás aquí ahora. Eso es suficiente». Se quedó sin aliento. Nadie había respondido jamás a su vergüenza con tanta firmeza. Ni despido, ni juicio, solo aceptación. No podía recordar la última vez que se había sentido tan desarmada. Se movió de nuevo, murmurando desde la alfombra. «No la dejes llorar, Cal». Luego volvió a quedarse dormida. Ner tragó saliva con dificultad y se ajustó mejor la chaqueta sobre los hombros. Ella bajó la voz, casi un susurro. «No te das cuenta de lo que estás asumiendo». Cal se acercó más, sin amenazar, sino con firmeza, sólido, su presencia llenando el espacio entre ellos. «Sé exactamente lo que estoy asumiendo y no pienso desviarme de ello». El aire se espesó, cargado de algo tácito. Sus ojos se detuvieron en la cicatriz a lo largo de su mandíbula, la disciplina grabada en su cuerpo, la calidez en la que no esperaba sentirse segura. Por un breve momento, ninguno de los dos se movió, sus respiraciones se hundieron, las turbinas afuera resonaron débilmente a través del suelo. Cal finalmente rompió el silencio moviéndose hacia el pequeño cajón cerca del mostrador. La abrió, despejó el espacio con deliberado cuidado y colocó una taza de niño limpia al lado de la suya. La cerró de nuevo con firmeza y luego la miró. «Si te quedas, esto no es temporal. También necesitas espacio». Ner se quedó paralizada y sintió una opresión en el pecho al ver ese simple gesto.
Ninguna palabra podría soportar su peso. No hay trato ni ganga, solo un lugar hecho para ellos. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Ella se limitó a asentir, mientras su mano rozaba el pañuelo atado a la muñeca de su hija. La luz de la mañana se extendió por toda la habitación, suavizando los duros bordes del acero y el vidrio. La ciudad exterior continuaba indiferente. Pero dentro del pequeño apartamento, la decisión estaba sellada. Mary tiró suavemente de la bufanda, envolviendo un extremo alrededor de la muñeca de Cal y atándolo firmemente una vez. Su voz era tranquila pero firme, antes ucraniana ahora. Cal no se inmutó, no se movió. Solo dejó que la tela reposara allí, con el nudo apretado contra su piel. Su respuesta fue sencilla y segura. Ya lo hago. Las turbinas gruñeron, el cinturón de nubes se agitó, pero el mundo dentro del apartamento estaba quieto. Por primera vez desde que a Ellis los había tragado, no había dudas, ni deudas, solo calor, rutina y el frágil e innegable comienzo de un hogar elegido juntos.